Tengan todos muy buenos días, estimados hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello, que se conectan hoy a nuestro culto dominical de adoración. Estamos ahora en el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Lo estaremos haciendo como ha sido de unos meses para atrás en la primera carta de Juan. Hemos venido estudiando la primera carta de Juan de manera expositiva, lo cual ha sido de gran bendición para la iglesia y de glorificación para nuestro Dios. De manera pues que los invito, como siempre y como es debido, a que oremos y pongamos en manos de Dios este tiempo para que sea Él dirigiendo la predicación, nuestros corazones y nuestras mentes. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos permites reunirnos como iglesia, como tu cuerpo. Ahora nos disponemos al tiempo de la predicación de la palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta claramente, correctamente, de manera que tu iglesia, tu pueblo, Señor, tus hijos, sean edificados, sean consolados y exhortados. Permite, Dios, quita de nosotros toda distracción, todo sueño, y permite que aprovechemos al máximo la predicación de la palabra. Ayúdame, Señor, en mi debilidad para que la predicación sea hecha correctamente, para que sea hecha de manera entendible y tú seas glorificado. Todo esto te lo dejamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Para el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 3, versículos del 18 al 22. Por favor, en sus casas tomen sus Biblias y leamos este pasaje. Primera de Juan 3, del 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Hermanos, el título de la enseñanza es El amor genuino, una señal del verdadero creyente. El amor genuino, una señal del verdadero creyente. Y el tema que se manejará en el estudio de estos versículos es una exhortación a dejar la hipocresía y adoptar el verdadero amor a los hermanos para afirmar las mentes y corazones en la comunión con el Padre. Nuevamente, ¿cuál es el tema de la predicación? Una exhortación a dejar la hipocresía y adoptar el verdadero amor a los hermanos para afirmar las mentes y corazones en la comunión con el Padre. Hermanos, estamos en el contexto de que las obras de cada persona manifiesta si son hijos de Dios o hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a sus hermanos. Ellos son conscientes que tienen un mismo Padre, el cual los ha amado con amor eterno y se propuso desde antes de la fundación del mundo dar a su Hijo Jesucristo, por lo cual tienen un mismo Salvador. Los hijos de Dios han conocido el amor de Dios en que Jesucristo puso su vida por ellos, por lo que ese amor los impulsa a dar su vida por los hermanos, procurando su bienestar, su edificación y su santificación. Naturalmente, los hermanos de sangre se aman, salvo algunas excepciones. Ellos crecen juntos en su niñez,
jugaron, rieron, lloraron, lo que hizo crear unos lazos de amor filial que solo terminan en la muerte. Y muchas veces ni la muerte logra borrar sus recuerdos. En su adultez se siguen amando, preocupándose los unos por los otros y ayudándose mutuamente como sus padres les enseñaron. Los hijos de Dios deben ver este ejemplo de la familia de sangre y adoptarlo en la familia de Dios. Cuando el pensamiento del cristiano va madurando en el amor de Dios, va percatándose que, si bien su familia de sangre es importante, es mucho más importante la de Dios. Pues para que sus hermanos se les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios, hubo que pagar un precio de redención incalculable. Juan nos recuerda en su carta que Caín mató a su propio hermano, su misma familia, pero en contraste muestra que el Hijo de Dios debe poner su vida por su hermano en la fe. Cada gota de sangre, cada golpe, cada humillación a Cristo fue el costo de cada uno de ellos, por lo que sería no valorar la vida y obra de Cristo si no hay preocupación de los hermanos los unos por los otros. Si bien es cierto, los lazos de nuestra familia en Cristo son espirituales, eso no significa que debamos ayudar a nuestros hermanos solo en el aspecto espiritual, sino que la ayuda debe ser también en el área material. El hermano que ha recibido bienes en esta vida, que ha sido bendecido por Dios, si ha conocido el amor de Dios, entonces ayudará a su hermano en sus necesidades materiales. Nuestro estudio girará en torno a la exhortación del apóstol sobre el amor práctico. Lo estudiaremos bajo los siguientes 3 encabezados. Encabezado número 1, la exhortación práctica del amor, que lo estaremos estudiando en el versículo 18. Encabezado número 2, la exhortación obedecida produce efectos, que lo estaremos estudiando y observando en los versículos 19 al 21. Y por último, nuestro tercer encabezado, la exhortación obedecida trae bendiciones, versículo 22. Muy bien, hermanos, entonces iniciemos nuestro primer encabezado, la exhortación práctica del amor. Versículo 18, los invito a que leamos nuevamente el versículo 18 y nos pongamos en contexto. Dice así el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan, en este versículo, con el amor y la ternura que lo caracteriza, se dirige a sus hermanos en términos de hijos suyos. Él, como si fuera su padre, desea que sus hijos escuchen, atiendan y obedezcan a su voluntad, y les dirige una exhortación en doble forma, primero prohibitiva y segundo positiva. El mencionar primero la forma prohibitiva es con el propósito de corregir las acciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Y mencionar luego la forma positiva es para mostrar la acción que en su reemplazo se debe hacer. La exhortación en forma prohibitiva la observamos en la partícula negativa no, que acompaña el verbo amar en primera persona del plural. No amemos. Aquí, el mismo apóstol se está incluyendo en la exhortación, pues sabe que también está sujeto a fallar en el cumplimiento del amor práctico. Juan dice
que no se debe amar ni de palabra ni de lengua. Analicemos primero lo que quiere decir no amar de palabra. Cuando hace referencia a palabra, parece indicar aquel amor que solo son palabras de cariño y nada más. Puede que las palabras sean sinceras, pero solo llegan hasta allí, es decir, no pasan a los hechos. Es verdad que muchas veces nosotros, quienes ya hemos escuchado del gran amor que el Padre nos tiene, solemos tratar a nuestros hermanos con palabras que normalmente usan los cristianos, como por ejemplo Dios le bendiga, bendiciones, los aprecio en Cristo, entre otras. Estas palabras pueden que salgan de un corazón sincero, puede que en verdad queramos que Dios los bendiga, pero este amor es tan débil que no logra pasar a la acción, a los hechos, a la demostración. Algunas veces nos comportamos contradictoriamente, deseando y diciendo a nuestros hermanos que Dios los bendiga, pero a la hora de ser nosotros el instrumento de bendición para ellos, simplemente no somos sensibles a sus necesidades. O en el peor de los casos, siendo conscientes de sus necesidades y el poder que tenemos de ayudarles, simplemente somos egoístas y hacemos como que no vemos nada. Los invito, por favor, a que vayamos a Lucas 10, 33 al 34. Lucas 10, 33 al 34. Dice así la palabra de Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. En esta parábola, el Señor Jesús muestra el amor en acción, haciendo esa acción a alguien que requería ayuda y que estuvo atento a cuidarlo y correr con los gastos. No sabemos si ese que necesitaba ayuda podía devolver en dinero los cuidados que recibió, pero eso no fue algo que pensó el samaritano. Él no dialogó en su mente diciendo que si el herido le devolviera luego el dinero gastado, entonces con gusto le ayudaría. No, él no se quedó solo en sus palabras internas, sino que lo llevó a la acción. Muy bien, ahora meditemos en no amar de lengua. El apóstol se refiere a que se profesa un amor que no se siente. Eso se refiere cuando habla no amar de lengua. Es decir, no usar la hipocresía. Puede que este amor falso sí llegue a las acciones, pero en todo caso tiene motivaciones incorrectas, como ganar elogios para sí mismo o dañar a otros. Vayamos por favor a Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿hay en el ser humano naturalmente un mayor amor que el que se tiene a sí mismo? El amor a sí mismo, esta es la forma en que Dios desea que se ame, como a uno mismo, sin fingimiento, sin hipocresía, sino real y genuinamente. Bueno, hermanos, ahora meditemos en la exhortación en forma positiva, ya que meditamos en la exhortación en forma prohibitiva. En forma positiva es la forma
en que la iglesia debe adoptar en cambio del amor falso. Cuando Juan dice amar en hecho, está diciendo lo contrario a amar solo de palabra, o más bien está complementando amar en palabras y en hechos. De otra parte, cuando el apóstol menciona amar de verdad, está diciendo que se debe reemplazar por la hipocresía, que el amor debe ser real, con el ánimo de ayudar, de edificar y de bendecir al hermano. Ya habiendo visto la exhortación en forma prohibitiva y en forma positiva, ahora pasamos a nuestro siguiente encabezado. El segundo encabezado es la exhortación obedecida produce efectos, versículos del 19 al 21. Leámoslo por favor. Dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hermanos, los efectos los encontramos en el versículo 19. El primer efecto es que conoceremos, sabremos, seremos conscientes que somos de la verdad. Y el segundo efecto es que aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Meditemos entonces en el primer efecto. Conoceremos que pertenecemos a la verdad. Los creyentes, cada uno, al amar a su hermano en palabras y hechos y en verdad, sabrá que pertenece a la verdad. Pero, ¿qué características tienen los que pertenecen a la verdad? Tomando como base la carta que estamos estudiando, la primera carta de Juan, es tener comunión con Dios andando en la luz según el versículo 6 del capítulo 1. Es también tener la conciencia de que es un pecador, de que tenemos pecado, según el versículo 8 del capítulo 1 de la carta. Es guardar sus mandamientos, capítulo 2, versículo 4, y es todo aquel que ama a su hermano, capítulo 3, versículos 18 al 19. Ahora, hermanos, otra pregunta, que es fácil de responder para el cristiano. ¿Qué o quién es la verdad? Dejemos que las escrituras nos contesten. Vayamos por favor a Juan 14:6. Juan, el Evangelio de Juan 14:6. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la verdad. Entonces, pertenecer a la verdad significa que somos propiedad de Jesucristo. Él nos redimió, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Hermano, si tú estás dándote a tus hermanos, tú estás sirviendo a tus hermanos por las razones correctas, entonces puedes estar seguro de que tú eres de Dios, de que Dios te ha redimido, te ha salvado, eres uno de sus elegidos, tú perteneces a la verdad. El segundo efecto que menciona el versículo 19 es que aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando Juan menciona la palabra corazón se refiere al ser humano interior completo. Otras versiones traducen así esta misma parte del versículo. Y nos sentiremos seguros delante de Él. Otra versión dice, tendremos paz con Dios. Entonces, Juan indica que el amar genuinamente
tendrá paz con Dios. Cuando se ama genuinamente tendremos paz con Dios, estaremos seguros que somos de su propiedad, tendremos confianza ante Dios y este, por lo tanto, es el segundo efecto. En el versículo 20, Juan da un espacio para hablar del pecado en el creyente, lo cual puede causar a la conciencia inseguridad. Juan quiere que la iglesia tenga presente que al tener aún pecados, lucharán en algunas ocasiones con su corazón, pues les reprenderá. A veces se fracasará en el intento de amar al prójimo y entonces el corazón acusará, pondrá en duda la relación con Dios, surgirán sentimientos de autocondenación. Se preguntará si es de verdad un cristiano. Sin embargo, Dios es infinitamente más grande que nuestro corazón, mucho más sabio, mucho más justo, mucho más misericordioso. El ser humano realmente no se conoce a sí mismo en su totalidad, pero al gran Dios nuestro nada le es oculto. Él no solamente conoce nuestros pecados, también conoce nuestro amor, nuestro anhelo, nuestra intención, nuestro arrepentimiento. Por eso nos puede entender y perdonar. Los hombres y nuestro corazón nos pueden juzgar solamente por nuestras acciones, pero Dios nos juzga por las intenciones, por el amor, el anhelo y el deseo que nunca se concretaron en acciones. Qué gran esperanza para cada uno de nosotros, que no somos juzgados por nuestros propios corazones malos e inmisericordios, sino por el gran corazón bondadoso y misericordioso de Dios. A Él podemos correr en busca de perdón con toda confianza y cuando en nuestra debilidad ya hemos fallado a su voluntad, cuando nuestro corazón egoísta cierre sus ojos y oídos a la necesidad del hermano, cuando el amor que manifestamos no sea más que palabra hueca sin el cuerpo del amor. Hermanos, que Cristo viva en cada uno de nosotros, dándonos su gracia, amor y mente para darle la gloria a Él de vida por medio del amor de unos para con los otros. El versículo 21, en él Juan presenta el contraste con un corazón que no reprende. Ya hablamos de un corazón que reprende. El versículo 21 habla de un corazón que no reprende, una conciencia que no acusa. Si esto es así, es porque tienen confianza en Dios. Pero surge una pregunta, ¿por qué el corazón no reprende? ¿Acaso es que no habrá más pecado en la vida? Juan ya en la carta había mencionado que todo aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces, ¿el amor hará perder la sensibilidad al pecado? Indudablemente que no. En el contexto que viene tratando Juan acerca de la confianza a Dios, lo que quiere decir es que a pesar del pecado, el amor expulsa la inseguridad autocondenatoria y lo reemplaza por la confianza en Dios. El creyente descansa en la obra del Hijo, sabe que tiene un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Sabe que Él recibió toda la ira de Dios en su lugar, se interpuso entre Dios y Él. Sin embargo, el creyente, a pesar de la confianza en Dios y lleno de su amor, no será indulgente con su propio pecado, no será suave al mortificar sus pecados, sino que en un sentimiento de profunda gratitud obedecerá en amor. Con esto, hermanos, llegamos a nuestro tercer y último encabezado. La exhortación obedecida trae bendiciones
versículo 22. Por favor, tomemos nuestras Biblias y leamos el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya el apóstol ha hablado de los efectos que producen el amar de manera verdadera y no hipócrita o por un interés egoísta. Ahora quiere mostrar la bendición de recibir lo que pidiéremos a Él, pues el amor de Dios ha echado fuera el temor y ha traído la confianza en Él. Aquí lo primero que debemos meditar son las palabras cualquiera cosa que pidiéremos, pues podemos caer en la trampa de una mala interpretación guiada por la ignorancia, el rechazo a otros mandamientos del Señor y la malicia de un corazón avaro. Estamos en el contexto del amor, la confianza en Dios, y el versículo mismo nos pide como requisito que se guarden los mandamientos y se hagan las cosas agradables a Él. Entonces, todo aquello que se pidiere se refiere a que debe estar de acuerdo a esto, y así de esta manera se recibirá. Vayamos por favor al capítulo 5, versículos 14 y 15 de nuestra misma carta primera de Juan. Capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En esta parte de la carta, Juan aclara que lo que se pide debe estar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra ni a nuestros caprichos. Juan quiere que la iglesia recuerde las palabras de su maestro que él mismo escribió en su evangelio. Vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí el Señor Jesús anuncia dos condiciones para recibir lo que el creyente quiere. Primero, que permanezcan en Él, es decir, que reciban el alimento espiritual de Él, que lo tengan presente en sus vidas, que confíen en Él. Y segundo, que las palabras que Él dio permanezcan en cada uno de los creyentes, que los mandamientos dados sean puestos por obra, que lo busquen a Él con arrepentimiento y fe, que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Ahora, hermanos, miremos según las Escrituras por qué cuando pedimos no recibimos. Vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo nos pone de manifiesto que a veces pedimos mal. El mismo versículo nos dice que a veces pedimos mal, solo para satisfacer nuestros deleites. Por último, el apóstol muestra la razón o el motivo de recibir lo que pedimos. Dice el versículo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sin embargo,
¿Está con esto afirmando Juan que recibimos respuesta a nuestras oraciones por nuestros méritos y obediencia? Definitivamente no, sino que está indicando que lo mismo que se está haciendo es lo mismo que se está pidiendo. Es decir, el creyente pide gracia, voluntad, fuerza, amor y temor para dejar lo que le desagrada a Dios y hacer lo que le agrada. De tal manera que finalmente todo está centrado en su buena voluntad. Todo depende de Dios. Aunque las dos expresiones que encontramos en el versículo, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, son esencialmente las mismas, el énfasis de cada una es diferente. Aunque los mandamientos son requisitos obligatorios, la referencia que se hace a las cosas que son agradables a Dios no enfatizan la obediencia a la ley, sino el servicio alegre y voluntario con amor y gratitud. El apóstol honra a su Señor recordando sus palabras. Miremos nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan, capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre y el Hijo tienen esa íntima comunión. El Padre no abandona al Hijo y el Hijo siempre hace lo que le agrada. De la misma forma, Dios contesta nuestras oraciones a causa del vínculo de amor y comunión que hay entre Él como Padre y nosotros como sus hijos. Hasta aquí, hermanos, la meditación en nuestro pasaje para el día de hoy. Recordemos, en primer lugar, meditamos en la exhortación a amar a los hermanos de manera genuina y verdadera y no de palabras y lengua nada más. En segunda instancia, meditamos en los efectos al obedecer la exhortación, una clara conciencia de que estamos en la verdad, en el Hijo, y una firmeza en el corazón de que estamos en paz con Él. Por último, meditamos en la bendición de contar con la seguridad de que recibiremos respuesta a nuestras oraciones, las cuales deben estar encaminadas a agradar a Dios y hacer sus mandamientos, y no agradar y satisfacer nuestros deleites. Ahora, hermanos y amigos, veamos algunas aplicaciones prácticas de lo que meditamos hoy. Hermano, sin duda alguna, somos miembros de un solo cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Debemos relacionarnos bajo el vínculo perfecto del amor, el cual no debe ser fingido, sino genuino y verdadero. Despójate de ese pecado de amar solo de palabra, pero no de hechos. Recuerda que aunque no tengas a Cristo de cuerpo presente, sí tienes a tu hermano de cuerpo presente. De manera que si ayudas a tu hermano, estarás ayudando a Cristo. Pero si cierras tu corazón a la necesidad de tu hermano, entonces también estarás cerrando tu corazón a la necesidad de Cristo. Entonces, verás a Cristo necesitar ayuda y no lo ayudarás. Cuando tú empiezas a amar genuinamente, a servir a tus hermanos y al prójimo, empezarás a ser más consciente de que eres de la verdad, eres de Cristo, lo cual será de mucha alegría y gozo para tu mente y tu alma. Pero no solo eso, sino que afirmarás tu corazón, tus sentimientos, tus anhelos y deseos más en Dios. En síntesis, todo tu alma, corazón y mente será para Dios.
Él será glorificado con tu vida y tú recibirás el gozo y la alegría que produce estar en comunión con el Padre. Hermano, ama de verdad y con hechos. Tu corazón y tu conciencia te acusan cuando pecas, cuando no imitas a Cristo, amando y ayudando a tus hermanos. Debes estar alerta. Un corazón y una conciencia que acuse cuando pecas es signo de sensibilidad al pecado y señal de amor a la santidad. Si esto no está sucediendo, debes examinarte y exponerte más a la palabra de Dios, la cual tiene el poder de despertar tu conciencia adormecida o insensible. Hermano, lleva a Cristo la carga de tus pecados y confía en Él. El cristianismo no se trata de prohibiciones nada más, sino de dejar la carga del pecado a quien pagó por ti y llevar el yugo de Cristo, que es fácil y ligero. No eres tú, no es tu fuerza, la victoria no es tuya, sino es Cristo en ti. Es la unión en Cristo, es la permanencia en Él y en sus palabras. Descansa, ama a Cristo, confía en Él y Él hará. Hermanos, Cristo es el varón perfecto que amó de hechos y en verdad. No hay otra obra más grande sobre el universo entero que sobrepase en amor a la suya. Ningún Dios de invención de mente humana pudo en humildad dar su vida por los pecadores e injustos. A lo sumo ese Dios en ira pediría la muerte. Pero Cristo en humildad hizo lo contrario. Su vida y obra, sus palabras fueron sólo la verdad. Sus hechos fueron pensando en agradar a su amado Padre y en servir a sus hijos elegidos. Su muerte en la cruz es el símbolo de amor por quienes lo rechazaban. Él tomó la iniciativa para reconciliarse con el hombre, para traer paz entre Dios y el hombre. Ese es un amor puro, genuino y verdadero. Cristo es el amor del Padre dado a los hombres. Querido amigo, tal vez ya hayas escuchado de Cristo en ocasiones anteriores y aún no estés en paz con Él. Si es así y no estás con Él, entonces tú no eres de la verdad, tú eres del error, tú eres de la mentira, tú eres del engaño, tú no tienes paz con Dios, tu corazón no está seguro delante de Él, sino que estás en discordia, en enemistad con Dios. Y debes saber que no hay enemigo que pueda vencerle. Antes bien, llegará el día en que serás desmenuzado por causa de tus pecados. Serás triturado con la justicia de Dios. El día viene, está avanzando, pronto se acerca. Pero hay buenas noticias. Cristo también es para ti. Su amor genuino también es para ti. Él puede hacer que pases de enemistad a amistad con Dios. Y no solo eso, sino que hará que Dios sea tu Padre. Ven, acércate a Él, conócelo, haz parte de la verdad. Asegura tu corazón confiando en Dios y harás parte de una familia que en sus fuerzas se amarán como se aman los hijos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en que nos has permitido meditar en tu palabra. Esta exhortación al amor genuino, no solo de palabras, ni en hipocresía, sino en hecho y en verdad. Te pedimos
que tú nos otorgues de tu gracia para que nosotros podamos hacer este mandamiento tuyo, esta instrucción, esta exhortación, Señor, para que nosotros dejemos nuestro egoísmo que es natural en nosotros. Nosotros tendemos a amarnos a nosotros mismos. Permite, Señor, que en tu gracia podamos amarnos los unos a los otros, nos ayudemos, nos amemos, nos edifiquemos, nos preocupemos los unos por los otros, que nosotros seamos realmente un cuerpo, no miembros aislados, cada uno por su parte, sino juntos, logrando expandir el reino tuyo en la tierra, buscando glorificarte en todas las cosas. Que seamos un cuerpo, Señor, permítenos amarnos, dando la gracia. Ora en nosotros, ora en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, quítalo. Permite que nosotros seamos cada vez más a la imagen de Cristo, un varón humilde, con amor genuino. Te pido, Dios, que tú permitas seguirnos meditar en este el día del Señor, seguir meditando en estas verdades, pero que no quede solo en este día, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos hable por medio de esta palabra día a día, para que amemos a nuestros hermanos, para que te amemos a ti por medio de nuestros hermanos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder estar juntos meditando en la palabra de Dios. Dentro de 8 días nuevamente estaremos en una nueva predicación de la carta del apóstol Juan. Dios los bendiga. Hasta pronto.